Hola amigos, buenos días. Muchas veces nos preguntáis por qué mi perro come pasto o por qué los perros comen pasto y luego a continuación vomitan después de comer esta hierba, etcétera, etcétera. Pues bueno, en este vídeo os voy a explicar las razones por las cuales un perro come pasto, a qué es debido y un poco tranquilizaros que no es un tema tan grave. Venga, nos vemos en el vídeo. Mirar, no es que sea una curiosidad, pero 8 de cada 10 perros, 8 de cada 10 comen hierba. O se comen el césped si vivís en una casa con jardín, o cuando vais a pasear come un poco de hierba. Y esto que puede pareceros a simple vista un problema raro, pues como veis no es tan raro. Y si investigáis un poquito más, o veis algún documental de naturaleza, veréis que, por ejemplo, los lobos también comen hierba de forma habitual. Entonces, ¿cuáles son las causas de que un perro coma hierba o coma pasto? Pues básicamente, digamos que hay dos grandes tendencias a pensar, porque este tema tiene más miga del que parece, ¿eh? Hay compañeros que dicen que los perros comen hierba un poco como forma de purgarse. ¿Qué quiere decir purgarse? Pues que el perro entiende que comiendo hierba va a vomitar y luego se va a encontrar un poco mejor. Lo cual yo simplemente os los pongo. Yo en esa teoría no acabo de creer mucho. No acabo de creer mucho porque sería darle un valor diagnóstico al perro que haya asociado en su evolución genética el hecho de comer una hierba cada vez que se sienta mal, o cómo identifica que tiene un dolor de estómago y come hierba y demás. Me parece un poco raro. No digo que no sea cierto, ¿eh? No voy a decir eso. Simplemente que algo me chirría en ese razonamiento. Y me chirría porque supondría que en otras enfermedades pues tomaría otro tipo de decisiones. Y ves que muchas veces, por ejemplo, un perro vomita y bebe mucha agua, cuando es claramente conocido por todo el mundo que un perro cuando bebe mucha agua vomita. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe que vomita cuando bebe agua? ¿Y qué pasa? ¿Que cuando ve la hierba y se la come sabe que le va bien vomitar? Me chirrían algunos razonamientos. De la misma manera que tampoco me gustan mucho estos razonamientos o estas explicaciones que dicen que los perros comen hierba, por decirlo de alguna manera, porque detectan que tienen una carencia de vitaminas y que les hace falta y ven el verde y demás. Honestamente tampoco. Si la de anterior tampoco me sonaba mucho, esta quizás menos, porque si esto fuese cierto, mi forma de pensar sería que bueno, pues que podrían comer algunas frutas o bayas salvajes, en el caso de los lobos, cosa que no hacen. ¿Qué es lo que creo que hacen? ¿Qué es lo que, para mí, la explicación más lógica que explicaría de alguna manera por qué los perros comen hierba? Pues digamos que el comer hierba formaría parte de lo que es el síndrome de Pica. El síndrome de Pica, que padecemos los humanos también, es un síndrome que por el cual, pues veis, alguna vez habréis oído hablar de una persona que come piedras. Pues en este caso, digamos que es un poco lo mismo que hacen los perros, comen hierba. También comen cacas. Aquí os dejo un vídeo donde podéis ver otro comportamiento anómalo, llamado de Pica, que es comer cacas. Y los perros comen cacas. Sería un comportamiento anómalo no especialmente grave. Es decir, comer hierba o comer pasto, pues bueno, no tiene un efecto especialmente malo. Lo que está claro es que, primero, no es un problema grave, que lógicamente en muchas ocasiones después de comer hierba van a tener el clásico vómito verde, que tenéis que tener la precaución de no confundir con un vómito bilioso o por bilis, que aquí os explico las características, a qué se debe tanto el vómito amarillo o el vómito verde, que no tienen nada que ver que el vómito verde
o ligeramente amarillento por comer hierba, no tienen nada que ver. Uno es grave y el vómito verde por comer hierba, pues es una cosa que en 24 horas o en 12 horas el animal se ha recuperado perfectamente y no tiene ningún problema. Salvo, y esto sí que es muy importante, que tengáis presente siempre que cuando coma hierba, sea hierba que no haya sido tratada previamente con algún plaguicida, un herbicida y demás, porque entonces sí que la montamos la mundial. Y esto sí que estoy viendo cada vez más casos, básicamente porque con esta historia del confinamiento mucha gente se queda en casa y el perro, pues en vez de salir por ahí a pasear y demás, se queda en el jardín de casa. El jardín lo habéis tratado con productos para los caracoles, para las babosas, para las hormigas. Es decir, la colección de venenos que se le echan hoy en día a los céspedes de las casas es una barbaridad. Y el perro está allí y si come esa hierba está contaminada. Es como si nosotros comiésemos piezas de fruta sin lavar. Pues imaginaros en un perro que encima esa cantidad va a ser posiblemente mayor, porque les da por ahí. Es una curiosidad que tienen comer hierba. Hay gente que dice que a lo mejor está relacionado con hambre. Yo simplemente considero que es un comportamiento que tienen, pues posiblemente porque a lo mejor notan un poco de vacío en el estómago, que no les sienta del todo mal, aunque a veces vomitan, pero porque además simplemente lo hacen los perros jóvenes. Perros ya de una determinada edad o de edad bastante avanzada, ya es más raro que coman hierba. Con lo cual, si fuese verdaderamente bueno para los perros tan adultos no comerían hierba. Perdón, sí que comerían hierba. En cambio, el perro ya que es más mayor, perros ancianos, pues ya es un poquito más raro. No quiere decir que no lo hagan. Ahora me diréis, pues yo tengo un perro de 15 años que come hierba. Excepciones siempre hay. Pero que es más habitual ver este fenómeno en perros de 1 a 4 años que en perros de 10 o 15 años. Eso tenedlo claramente presente. Y eso es otro de los motivos que me apoyan a creer que no es un conocimiento, digamos, adquirido de que les va a ir bien. Y bueno, con esto simplemente os quería aclarar este tema, que sé que os ha preocupado a más de uno. Recordaros que por favor os suscribáis aquí al canal, más que nada porque así YouTube hace que los vídeos lleguen a más personas que en un momento determinado puedan necesitar la poca o mucha ayuda que les podamos dar desde este canal para tratar a sus animales. Y aquí os pongo un vídeo que también os gustará. Venga, nos vemos. Chao.